Era un martes cualquiera, el cielo estaba gris, y yo regresaba del trabajo contable que había elegido como tapadera, pensando en los documentos que debía revisar esa noche. Pero cuando vi los coches de policía estacionados frente a mi refugio, el corazón se me heló. Dijeron mi nombre, dijeron que estaba arrestada por tráfico de personas, por los mismos crímenes de los cuales había estado salvando mujeres durante 5 años. Te escribo esto para que entiendas que en los años venideros, aprendería que la verdad no siempre es suficiente para liberarte. Descubriría que las personas en las que más confías pueden traicionarte por dinero sucio, pero ellos no sabían una cosa: dentro de esa celda, mientras el mundo me olvidaba, las mujeres que había salvado planeaban cada detalle de mi rescate. Me quitaron todo, pero me dieron algo que ellos no tenían: un ejército silencioso de mujeres determinadas, y ellas usaron cada día de mi encarcelamiento para construir mi libertad. Permíteme contarte quién era yo antes de aquel día. Todos en San Esperanza me conocían como la misionera. Mi vida era un refugio construido sobre la certeza de mi fe y una rutina predecible de rescatar mujeres de las redes de trata. Había llegado a este país centroamericano 5 años atrás, respondiendo al llamado de mi conciencia. Lo que comenzó como una misión de evangelización pronto se transformó en algo más urgente: arrancar mujeres de las garras de proxenetas que operaban bajo la protección de funcionarios corruptos. En esos 5 años, había logrado sacar a más de 50 mujeres de burdeles clandestinos, fábricas de explotación y casas de servidumbre. El refugio que dirigía era un oasis en medio del infierno. Allí, mujeres como Carmen, de apenas 19 años, aprendían a leer después de años de esclavitud. María Elena, que había sido vendida por su propio tío, enseñaba costura a las recién llegadas. Esperanza, cuyo nombre parecía profético, coordinaba los talleres de autoestima que devolvían la dignidad a quienes la habían perdido. Cada una de estas mujeres tiene una historia que podría hacerte llorar, pero también una fuerza que podría inspirarte para siempre. Pero mi éxito había molestado a las personas equivocadas. El coronel Vázquez, jefe de la policía local, había perdido una considerable fuente de ingresos con cada mujer rescatada. Los dueños de las fábricas textiles veían disminuir sus ganancias cuando las trabajadoras conocían sus derechos. Los políticos locales, que recibían sobornos de estas redes, comenzaron a ver en la misionera una amenaza que debía ser eliminada. No sabía que mi compasión se había convertido en mi sentencia de muerte. La trampa se tejió con la precisión de una telaraña. Una mañana, mientras distribuía desayunos en el refugio, las puertas se abrieron violentamente. Policías armados irrumpieron en el lugar, gritando órdenes contradictorias. Los niños lloraban, las mujeres se abrazaban aterrorizadas. Me interpuse entre las fuerzas del orden y mis protegidas, pero fui apartada sin contemplaciones. Te juro que en ese momento pensé que era una pesadilla de la que despertaría. Isabella Martínez, gritó el coronel Vázquez con una sonrisa cruel, queda arrestada por tráfico de personas, corrupción de menores y asociación ilícita. Las acusaciones eran tan absurdas como fabricadas, pero en un país donde la justicia se compraba como pan en el mercado, la verdad tenía poco valor. Durante todo el caos, vi los rostros de terror de las mujeres que había salvado: Carmen, María Elena, Esperanza. Todas me miraban con una mezcla de pánico y determinación que yo no logré interpretar en ese momento. No sabía que esa mirada sería la semilla de mi salvación. Las pruebas aparecieron como por arte de magia: documentos falsificados que mostraban pagos sospechosos, testimonios comprados de supuestas víctimas que nunca había conocido, fotografías manipuladas que me mostraban en lugares donde jamás había estado. El expediente estaba tan bien armado que hasta un juez honesto habría dudado. Me di cuenta de que no estaba enfrentando solo a unos criminales, sino a todo un sistema diseñado para destruirme. La prisión de mujeres de San Esperanza era un lugar donde la esperanza iba a morir.
Las celdas superpobladas olían a humedad y desesperación. Las paredes, cubiertas de moho, parecían sudar la tristeza de todas las mujeres que habían pasado por allí. Fui arrojada a una celda con 12 mujeres más, la mayoría acusadas de delitos menores o simplemente por ser pobres en el lugar equivocado. Los primeros días fueron los más duros. Yo, acostumbrada a ser quien daba refugio, ahora necesitaba encontrar fuerzas para no quebrantarme. Las noches eran eternas, llenas de ruidos incomprensibles y el llanto silencioso de mujeres que habían perdido todo. Durante el día, el calor asfixiante se combinaba con la comida escasa y en mal estado para crear un ambiente de supervivencia constante, pero había subestimado el poder de las semillas que había plantado. Fuera de esos muros, la red que había tejido con tanto esfuerzo comenzó a moverse. Carmen, la joven que había aprendido a leer en el refugio, ahora trabajaba en una cooperativa de costura. Cuando se enteró de mi arresto, no dudó en actuar. Utilizando los contactos que había hecho en su nueva vida, comenzó a organizar una red de apoyo. María Elena, que trabajaba como empleada doméstica para una familia de clase media, convenció a su empleadora de que contribuyera económicamente. Esperanza, que había conseguido un trabajo en una organizaciones no gubernamentales internacional, usó sus nuevas conexiones para difundir la noticia de mi injusto encarcelamiento. Una por una, las mujeres que había salvado comenzaron a movilizarse. No eran solo las 50 que había rescatado directamente, eran sus familias, sus amigas, sus vecinas. La red creció como un organismo vivo, silencioso pero implacable. Las mujeres del refugio que aún vivían allí se convirtieron en el centro de operaciones. Recibían información, coordinaban acciones, recaudaban fondos. Algunas habían aprendido a usar computadoras y comenzaron a documentar los abusos del sistema. Otras, que trabajaban como empleadas domésticas en casas de funcionarios, se convirtieron en fuentes valiosas de información. Dentro de la prisión, comencé a notar cambios sutiles. La comida, aunque seguía siendo escasa, a veces llegaba acompañada de pequeños extras, una fruta fresca, un pedazo de pan casero, una botella de agua limpia. Las guardianas, conocidas por su dureza, de vez en cuando hacían la vista gorda ante pequeñas infracciones. Algunos suministros médicos aparecían misteriosamente cuando alguien enfermaba. Al principio pensé que era casualidad, pero pronto me di cuenta de que todo tenía una explicación. Carmen había conseguido trabajo de medio tiempo en la cocina de la prisión. Su hermana menor, que ahora estudiaba enfermería gracias a una beca gestionada por mí, hacía prácticas en la enfermería del penal. María Elena había convencido a la empleadora de una de las guardianas de que intercediera por un mejor trato. Era una red de solidaridad que operaba en las sombras, tejiendo mi rescate con hilos invisibles de compasión y lealtad. Cada pequeño gesto era una caricia al alma, un recordatorio de que no estaba sola. Te confieso que hubo noches en las que lloré de emoción al darme cuenta de que estas mujeres, que habían llegado a mí rotas y sin esperanza, ahora eran mis salvadoras. La verdadera sorpresa llegó 3 meses después de mi encarcelamiento. Fui llamada al área de visitas, esperando ver a mi abogado de oficio, un hombre desganado que apenas había revisado mi caso. En cambio, encontré a un equipo de abogados de derechos humanos de la capital, encabezado por una mujer elegante y determinada. Señora Martínez, dijo la abogada principal, mi nombre es Patricia Herrera, represento al colectivo de Mujeres Libres, una organización que surgió específicamente para defender su caso. No entendía, nunca había oído hablar de tal organización. La explicación llegó cuando Patricia me mostró una carpeta llena de documentos, fotografías y testimonios. Las mujeres que usted ayudó no la han olvidado, han formado esta organización, han recaudado fondos, han documentado las irregularidades de su proceso. Tenemos pruebas de que las acusaciones fueron fabricadas,
testimonios de las verdaderas víctimas de trata que confirman su inocencia, y evidencia de la corrupción de los funcionarios que la enjuiciaron. El colectivo había trabajado de manera silenciosa pero eficaz. Carmen había aprendido no solo a leer, sino también a investigar. Había pasado noches enteras en bibliotecas públicas y cibercafés, documentando cada irregularidad del proceso legal. María Elena había usado su trabajo doméstico para acceder a documentos comprometedores en las casas donde trabajaba. Esperanza había contactado con periodistas y organizaciones internacionales, pero lo más impresionante era la red de apoyo que habían construido. Más de 200 mujeres, muchas de ellas analfabetas hasta hace pocos años, habían organizado marchas, recaudaciones de fondos, campañas de concientización. Habían aprendido a usar las redes sociales para difundir su mensaje. Habían presionado a medios de comunicación locales e internacionales. La estrategia legal era sólida, pero el colectivo sabía que en un sistema corrupto, la ley no siempre bastaba. Por eso habían organizado también una campaña de presión social. Cada día, a las 6 de la tarde, un grupo de mujeres se reunía frente al Palacio de Justicia con carteles que exigían mi libertad. Los domingos, después de misa, se organizaban caminatas silenciosas por las principales calles de la ciudad. Era una sinfonía de resistencia, un coro de voces que se negaban a ser silenciadas. La presión comenzó a surtir efecto cuando organizaciones internacionales de derechos humanos comenzaron a hacer preguntas incómodas. El gobierno, que dependía de ayuda extranjera, no podía permitirse una crisis diplomática. Los medios internacionales comenzaron a cubrir el caso, exponiendo la corrupción del sistema judicial local. Dentro de la prisión, me había convertido en una especie de líder natural. Ayudaba a las mujeres analfabetas a escribir cartas a sus familias, mediaba en conflictos, organizaba grupos de oración para quienes lo deseaban. Mi celda se había transformado en un espacio de esperanza donde las mujeres encontraban fuerzas para seguir adelante, pero el verdadero cambio llegó cuando las autoridades se dieron cuenta de que no estaba sola. El día en que intentaron trasladarme a una prisión de máxima seguridad, más de 500 mujeres se concentraron en las puertas del penal. No gritaban consignas violentas ni portaban armas, simplemente estaban allí, en silencio, con velas encendidas, mostrando que tenía un ejército de mujeres dispuestas a defenderme. Carmen, que ahora hablaba con la seguridad de quien ha encontrado su voz, se dirigió a los medios. Isabella nos enseñó que no somos mercancías, nos enseñó a leer, a defendernos, a creer en nosotras mismas. Si ella es culpable de algo, es de devolvernos la dignidad que otros nos habían robado. La presión se volvió insostenible para el gobierno. Los documentos que el colectivo había reunido comenzaron a filtrarse a los medios. Se revelaron las conexiones entre funcionarios públicos y redes de trata. Se documentaron los pagos irregulares, las amenazas a testigos, la fabricación de pruebas. Lo que había comenzado como un intento de silenciar a una misionera incómoda se había convertido en una exposición masiva de la corrupción gubernamental. El punto de quiebre llegó cuando una investigación periodística reveló que el coronel Vázquez había ordenado el asesinato de 2 testigos que podían confirmar mi inocencia. La indignación pública fue tal que el gobierno no tuvo más remedio que actuar. Vázquez fue arrestado, junto con otros funcionarios implicados. La justicia, aunque tardía, finalmente comenzaba a moverse. 6 meses después de mi encarcelamiento, fui liberada. Cuando salí de la prisión, me esperaba una multitud de mujeres que habían luchado por mi libertad, pero ya no era la misma mujer que había entrado. Había visto de primera mano el poder de la unión, la fuerza que pueden tener las víctimas cuando se convierten en protagonistas de su propia historia. El refugio había seguido funcionando durante mi ausencia, dirigido por un comité de las propias beneficiarias. Carmen se había convertido en coordinadora general. María Elena dirigía los talleres de capacitación.
Esperanza manejaba las relaciones con otras organizaciones. Lo que había comenzado como un acto de caridad se había transformado en un movimiento de emancipación. Decidí quedarme en el país, pero mi rol cambió. Ya no era la misionera extranjera que venía a salvar a las mujeres locales. Ahora era una aliada en un movimiento liderado por las propias mujeres que habían encontrado su voz y su poder. Trabajaba junto a Carmen, María Elena, Esperanza y cientos de otras mujeres en la construcción de una sociedad más justa. El refugio se transformó en una escuela de liderazgo. Las mujeres que llegaban buscando protección encontraban no solo seguridad, sino también herramientas para transformar sus vidas y las de otras. Aprendían no solo oficios, sino también sus derechos. No solo sanaban sus heridas, sino que desarrollaban la fuerza para ayudar a otras a sanar. Un año después de mi liberación, recibí una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre trata de personas. Decidí declinar y proponer en mi lugar a Carmen, quien para entonces había terminado sus estudios secundarios y comenzado una carrera en trabajo social. Mi historia, le dije a Carmen, es importante, pero tu historia, la de María Elena, la de Esperanza, la de todas ustedes, es la que realmente necesita ser contada. Ustedes son la prueba viviente de que la solidaridad puede mover montañas y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. La conferencia fue un éxito rotundo. Carmen habló con la elocuencia de quien ha vivido en carne propia la transformación de víctima a líder. Su testimonio, traducido a varios idiomas, se convirtió en un ejemplo para organizaciones de todo el mundo. El modelo del colectivo comenzó a replicarse en otros países, siempre con el mismo principio, las propias mujeres como protagonistas de su liberación. Los años pasaron y el impacto del trabajo se multiplicó. Las hijas de las mujeres rescatadas crecieron en un ambiente donde sabían que tenían derechos, donde la educación era valorada, donde el liderazgo femenino era natural. Muchas de ellas se convirtieron en abogadas, médicas, maestras, empresarias. Llevaban consigo la historia de sus madres y la determinación de que ninguna mujer más pasara por lo que ellas habían vivido. El refugio original se convirtió en una universidad popular donde se impartían no solo carreras técnicas, sino también formación en liderazgo, derechos humanos y organización social. Estudiantes de todo el continente llegaban a aprender del modelo que había surgido de la crisis. Ahora, con canas plateadas que reflejan años de lucha y sabiduría, suelo sentarme en el jardín del refugio por las tardes. Veo a las nuevas generaciones de mujeres que llegan, ya no como víctimas silenciosas, sino como guerreras en formación. El ciclo se había completado, las salvadas se habían convertido en salvadoras. Una tarde, mientras observaba una clase de alfabetización dirigida por una joven que había sido rescatada de un burdel 5 años antes, reflexioné sobre el poder de las promesas cumplidas. Había prometido ayudar a esas mujeres, pero fueron ellas quienes me salvaron cuando más lo necesitaba. Habían demostrado que la solidaridad es la fuerza más poderosa, capaz de derribar muros de corrupción y de encender la llama de la esperanza en los lugares más oscuros. Mi crimen fue la solidaridad, y mi condena, la prueba de que la verdad siempre encuentra su camino. Y en esa verdad, encontré mi verdadera libertad y un propósito que trascendía cualquier celda. Escribo estas líneas para que sepas que mi historia es un eco de la suya, un recordatorio de que la injusticia puede ser un catalizador para la transformación, y que el poder colectivo de las mujeres es una fuerza imparable. Y así, la misionera que fue silenciada por la injusticia, encontró su voz, no para gritar venganza, sino para susurrar esperanza a aquellos que, como ella, buscan la verdad en un mundo lleno de sombras. Mi legado no será el de una mujer que fue víctima, sino el de una mujer que se levantó, que luchó y que, a través de su propia experiencia, iluminó el camino para otros. Si has llegado hasta aquí, te pido que recuerdes mi historia,
que sepas que en algún lugar del mundo hay mujeres que siguen luchando, que siguen creyendo en la justicia, que siguen sembrando semillas de esperanza, y que mi historia inspire a muchos a nunca perder la fe en la verdad y en la capacidad de redención del espíritu humano. En esa luz encontré mi verdadera paz, y espero que tú también encuentres la tuya. Te escribo esto desde mi escritorio, con una taza de café que se enfría mientras las palabras fluyen. Cada línea que escribo es un pedazo de mi alma que comparto contigo, esperando que entiendas la magnitud de lo que vivimos, porque esta no es solo mi historia, es la historia de todas las mujeres que se negaron a quedarse calladas cuando la injusticia tocó a su puerta. Permíteme contarte más sobre esos días en prisión, porque es importante que entiendas cómo la desesperación puede transformarse en determinación. Las mañanas comenzaban con el sonido metálico de las rejas abriéndose, un ruido que se clavaba en el alma como una daga. El desayuno era siempre lo mismo, un pedazo de pan duro, café, aguado y, si teníamos suerte, un plátano verde. Pero lo que más me dolía no era el hambre física, sino el hambre de justicia, de verdad, de libertad. En esa celda superpoblada, conocí a mujeres cuyas historias me partían el corazón. Estaba Rosa, una madre soltera que había sido arrestada por vender dulces en la calle sin permiso. Su único crimen era tratar de alimentar a sus 3 hijos. Estaba también Luz, una joven de apenas 20 años que había sido acusada de robo por su exnovio, quien quería vengarse porque ella lo había dejado. Y estaba Dolores, una mujer mayor que había sido encarcelada por defender a su nieta de un abusador. Cada una de ellas tenía una historia de injusticia, una historia que el sistema había decidido ignorar. Pero en medio de esa oscuridad, algo hermoso comenzó a florecer. Nos convertimos en una familia, en una red de apoyo mutuo. Compartíamos no solo la comida escasa, sino también nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Yo les enseñaba a leer y escribir a quienes no sabían. Ellas me enseñaban canciones de su tierra, recetas de sus abuelas, historias de resistencia que habían pasado de generación en generación. Fue en esa celda donde aprendí que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de barrotes, sino en la capacidad de mantener viva la esperanza. Cada noche, antes de dormir, hacíamos una oración colectiva. No importaba si éramos católicas, protestantes o no teníamos religión. Lo que importaba era que estábamos juntas, que nos cuidábamos unas a otras, que no permitíamos que el sistema nos quebrara. Mientras tanto, fuera de esos muros, el colectivo de mujeres libres trabajaba incansablemente. Carmen me contó después que las primeras reuniones se hacían en secreto, en el sótano de una iglesia. Solo eran 5 mujeres. Al principio, ella, María Elena, Esperanza, y 2 más que habían pasado por el refugio. Pero la noticia de mi arresto se extendió como un incendio, y pronto llegaron más mujeres, luego sus hermanas, sus madres, sus amigas. La primera acción del colectivo fue contratar a Patricia Herrera. No tenían dinero, pero organizaron rifas, vendieron comida casera, pidieron donaciones puerta a puerta. Carmen me contó que hubo días en que solo comían una vez para poder ahorrar dinero para mi defensa. Esa generosidad, ese sacrificio, me conmueve hasta las lágrimas cada vez que lo recuerdo. Patricia no era solo una abogada brillante, era una mujer que entendía la lucha. Había crecido en un barrio pobre, había visto de cerca la injusticia, había decidido dedicar su vida a defender a los indefensos. Cuando el colectivo se acercó a ella, no dudó ni un segundo en tomar el caso, incluso sabiendo que se enfrentaría a un sistema corrupto y poderoso. La investigación que Patricia y el colectivo realizaron fue exhaustiva. Descubrieron que el coronel Vázquez tenía cuentas bancarias en el extranjero, que había comprado propiedades con dinero que no podía justificar con su salario,
Encontraron conexiones entre él y los dueños de los burdeles que yo había estado cerrando. Documentaron amenazas que había hecho a otras organizaciones de derechos humanos. Pero lo más impactante fue descubrir la red de complicidad que existía. No era solo Vázquez. Había jueces, fiscales, políticos, todos involucrados en el negocio de la trata de personas. Mi caso había destapado una cloaca de corrupción que llegaba hasta los más altos niveles del gobierno. El día de la manifestación silenciosa que organizaron para impedir mi traslado fue un momento que jamás olvidaré. Desde mi celda, podía escuchar el murmullo de cientos de voces. Las guardianas estaban nerviosas, los directores de la prisión hacían llamadas telefónicas urgentes. Cuando finalmente me permitieron asomarme por una ventana, vi algo que me quitó el aliento. 500 mujeres, tal vez más, estaban paradas en silencio frente a la prisión. Tenían velas encendidas, carteles con mi foto, pancartas que decían la solidaridad no es un crimen, pero lo que más me impactó fue ver a niñas pequeñas, hijas de las mujeres que había ayudado, sosteniendo flores. Era una imagen de una belleza devastadora, un testimonio del poder del amor y la lealtad. Carmen se acercó a los micrófonos de los periodistas y habló con una voz firme y clara. Isabella nos enseñó que no somos mercancías. Nos enseñó a leer, a defendernos, a creer en nosotras mismas. Si ella es culpable de algo, es de devolvernos la dignidad que otros nos habían robado. Hoy estamos aquí para devolverle esa dignidad, para mostrarle que no está sola, que somos su familia y que lucharemos hasta el final por su libertad. Las palabras de Carmen fueron transmitidas por televisión nacional e internacional. Los medios comenzaron a interesarse por la historia. Periodistas de otros países llegaron para cubrir el caso. La presión mediática se volvió insoportable para el gobierno, que ya enfrentaba críticas por otros casos de corrupción. Dentro de la prisión, las cosas comenzaron a cambiar. Las guardianas, que antes me trataban con desprecio, ahora me hablaban con respeto. Algunas incluso me confesaron que admiraban lo que había hecho por las mujeres. La directora de la prisión, una mujer dura que había trabajado en el sistema penitenciario durante 20 años, me llamó a su oficina un día. Isabella, me dijo, he visto muchos casos en mi carrera, pero nunca había visto algo como esto. Nunca había visto a tantas mujeres unirse por una causa. Lo que has hecho por ellas, lo que ellas están haciendo por ti, es algo extraordinario. Quiero que sepas que, aunque no puedo decirlo públicamente, creo en tu inocencia. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Saber que incluso dentro del sistema había personas que reconocían la verdad me daba fuerzas para seguir adelante. El proceso legal fue largo y complejo. Patricia y su equipo trabajaron día y noche para desmantelar las acusaciones fabricadas. Cada documento falso fue expuesto, cada testigo comprado fue desenmascarado, cada irregularidad fue documentada, pero sabíamos que en un sistema corrupto, la verdad no siempre es suficiente. Necesitábamos presión social, mediática e internacional. El colectivo organizó una campaña de cartas dirigida a organizaciones internacionales de derechos humanos. Mujeres que apenas sabían escribir su nombre redactaron testimonios conmovedores sobre lo que había significado el refugio en sus vidas. Estas cartas llegaron a Amnistía Internacional, a Human Rights Watch, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La respuesta fue inmediata. Delegaciones internacionales comenzaron a llegar al país para investigar mi caso. El gobierno, que dependía de ayuda internacional, no podía permitirse ignorar estas presiones. Los funcionarios que antes se sentían intocables comenzaron a sentir el peso de la justicia internacional. El punto de quiebre llegó cuando un periodista de investigación logró grabar una conversación entre el coronel Vázquez y uno de sus cómplices. En la grabación, Vázquez admitía haber fabricado las pruebas contra mí y hablaba de eliminar a los testigos que podían confirmar mi inocencia. La grabación fue transmitida en horario estelar por el canal de noticias más importante del país.
La indignación pública fue inmediata y masiva. Miles de personas salieron a las calles exigiendo justicia. No eran solo las mujeres del colectivo, eran ciudadanos comunes que se habían dado cuenta de que si el sistema podía fabricar pruebas contra mí, podía hacerlo contra cualquiera. El gobierno no tuvo más remedio que actuar. Vázquez fue arrestado, junto con otros funcionarios implicados. Se ordenó una investigación completa de mi caso. Los jueces que habían participado en la farsa fueron removidos de sus cargos. Era el comienzo de una limpieza que el país necesitaba desde hacía décadas. 6 meses después de mi encarcelamiento, fui liberada, pero no fue una liberación silenciosa. Cuando salí de la prisión, me esperaba una multitud de mujeres que habían luchado por mi libertad. Había cámaras de televisión, periodistas, representantes de organizaciones internacionales. Pero lo que más me emocionó fue ver a Carmen, María Elena, Esperanza y todas las demás mujeres que habían sido mi fuerza durante esos meses oscuros. Carmen se acercó a mí con lágrimas en los ojos y me abrazó fuertemente. Lo logramos. Isabella, me susurró al oído, lo logramos juntas. En ese momento entendí que ya no era la misma mujer que había entrado a la prisión. Había visto de primera mano el poder de la unión, la fuerza que pueden tener las víctimas cuando se convierten en protagonistas de su propia historia. El refugio había seguido funcionando durante mi ausencia, dirigido por un comité de las propias beneficiarias. Carmen se había convertido en coordinadora general. María Elena dirigía los talleres de capacitación. Esperanza manejaba las relaciones con otras organizaciones. Lo que había comenzado como un acto de caridad se había transformado en un movimiento de emancipación. Decidí quedarme en el país, pero mi rol cambió completamente. Ya no era la misionera extranjera que venía a salvar a las mujeres locales. Ahora era una aliada en un movimiento liderado por las propias mujeres que habían encontrado su voz y su poder. Trabajaba junto a Carmen, María Elena, Esperanza y cientos de otras mujeres en la construcción de una sociedad más justa. El refugio se transformó en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Se convirtió en una escuela de liderazgo donde las mujeres que llegaban buscando protección encontraban no solo seguridad, sino también herramientas para transformar sus vidas y las de otras. Aprendían no solo oficios, sino también sus derechos. No solo sanaban sus heridas, sino que desarrollaban la fuerza para ayudar a otras a sanar. Un año después de mi liberación, recibí una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre trata de personas en Ginebra. Era una oportunidad única para contar mi historia ante representantes de gobiernos de todo el mundo, pero decidí declinar y proponer en mi lugar a Carmen, quien para entonces había terminado sus estudios secundarios y comenzado una carrera en trabajo social. Mi historia, le dije a Carmen, es importante, pero tu historia, la de María Elena, la de Esperanza, la de todas ustedes, es la que realmente necesita ser contada. Ustedes son la prueba viviente de que la solidaridad puede mover montañas y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Carmen aceptó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Pasamos semanas preparando su presentación, practicando su discurso, anticipando las preguntas que podrían hacerle, pero sabía que ella tenía algo que yo nunca podría tener: la autenticidad de quien ha vivido la transformación en carne propia. La conferencia fue un éxito rotundo. Carmen habló con la elocuencia de quien ha encontrado su voz después de años de silencio. Su testimonio, traducido a varios idiomas, se convirtió en un ejemplo para organizaciones de todo el mundo. Habló de cómo había pasado de ser una víctima silenciosa a ser una líder, de cómo había aprendido que la educación era su arma más poderosa, de cómo había descubierto que la solidaridad entre mujeres podía cambiar el mundo. El modelo del colectivo comenzó a replicarse en otros países. Organizaciones de Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, comenzaron a implementar programas similares, siempre con el mismo principio:
las propias mujeres como protagonistas de su liberación. No se trataba de que alguien viniera de afuera a salvarlas, sino de que ellas mismas encontraran su poder y lo usaran para transformar sus realidades. Los años pasaron y el impacto del trabajo se multiplicó exponencialmente. Las hijas de las mujeres rescatadas crecieron en un ambiente completamente diferente al de sus madres. Sabían que tenían derechos, que la educación era valorada, que el liderazgo femenino era natural y necesario. Muchas de ellas se convirtieron en abogadas, médicas, maestras, empresarias, políticas. Llevaban consigo la historia de sus madres y la determinación férrea de que ninguna mujer más pasara por lo que ellas habían vivido. El refugio original se convirtió en una universidad popular donde se impartían no solo carreras técnicas, sino también formación en liderazgo, derechos humanos y organización social. Estudiantes de todo el continente llegaban a aprender del modelo que había surgido de la crisis. Investigadores de universidades prestigiosas venían a estudiar el fenómeno del colectivo, tratando de entender cómo un grupo de mujeres marginadas había logrado crear un movimiento tan poderoso. Ahora, con canas plateadas que reflejan años de lucha y sabiduría acumulada, suelo sentarme en el jardín del refugio por las tardes. Es mi momento de reflexión, mi espacio de paz. Veo a las nuevas generaciones de mujeres que llegan, ya no como víctimas silenciosas, sino como guerreras en formación. El ciclo se había completado, las salvadas se habían convertido en salvadoras. Una tarde, mientras observaba una clase de alfabetización dirigida por una joven que había sido rescatada de un burdel 5 años antes, reflexioné sobre el poder de las promesas cumplidas. Había prometido ayudar a esas mujeres, pero fueron ellas quienes me salvaron cuando más lo necesitaba. Habían demostrado que la solidaridad es la fuerza más poderosa del universo, capaz de derribar muros de corrupción y de encender la llama de la esperanza en los lugares más oscuros. Mi crimen fue la solidaridad, y mi condena, la prueba irrefutable de que la verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuántos obstáculos pongan en su camino. Y en esa verdad, encontré mi verdadera libertad y un propósito que trascendía cualquier celda, cualquier injusticia, cualquier intento de silenciarme. Escribo estas líneas para que sepas que mi historia es un eco de la suya, un recordatorio eterno de que la injusticia puede ser un catalizador para la transformación, y que el poder colectivo de las mujeres es una fuerza imparable que puede cambiar el mundo. Y así, la misionera que fue silenciada por la injusticia, encontró su voz, no para gritar venganza, sino para susurrar esperanza a aquellos que, como ella, buscan la verdad en un mundo lleno de sombras. Mi legado no será el de una mujer que fue víctima, sino el de una mujer que se levantó, que luchó y que, a través de su propia experiencia, iluminó el camino para otros. Si has llegado hasta aquí, te pido que recuerdes mi historia, que sepas que en algún lugar del mundo hay mujeres que siguen luchando, que siguen creyendo en la justicia, que siguen sembrando semillas de esperanza en terrenos áridos, y que mi historia inspire a muchos a nunca perder la fe en la verdad y en la capacidad infinita de redención del espíritu humano. En esa luz, encontré mi verdadera paz, y espero que tú también encuentres la tuya, que uses tu voz para defender a los indefensos, que nunca permitas que la injusticia tenga la última palabra, porque al final, lo que realmente importa no es lo que nos hacen, sino lo que hacemos con lo que nos hacen. Y nosotras elegimos hacer de nuestra dolor una fuerza transformadora, de nuestra injusticia una causa justa, de nuestra historia una inspiración para las generaciones futuras. Esta es mi historia, esta es nuestra historia, y ahora es también la tuya. Hay detalles de mi experiencia que aún me cuesta escribir, pero siento que es importante que los conozcas para entender la magnitud de lo que vivimos. Los primeros días en prisión fueron un descenso al infierno, no solo por las condiciones físicas, que eran deplorables,
sino por el impacto psicológico de saber que estaba siendo castigada por hacer el bien. La celda donde me pusieron medía aproximadamente 4 metros por 3 metros, y allí vivíamos 13 mujeres. Teníamos 2 literas de metal oxidado y el resto dormíamos en el suelo, sobre cartones y mantas raídas. El baño era un agujero en el suelo, sin privacidad alguna. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, orina, sudor y desesperación, que se pegaba a la ropa y al alma. Pero lo que más me dolía era la mirada de mis compañeras de celda cuando llegué. Algunas me conocían de los periódicos, habían visto las acusaciones. Al principio me miraban con desconfianza, incluso con miedo. ¿Será verdad lo que dicen de ella?, susurraban cuando pensaban que no las escuchaba. Esa desconfianza me partía el corazón más que cualquier maltrato físico. Fue Rosa, la vendedora de dulces, quien primero se acercó a mí. Una noche, cuando yo lloraba en silencio creyendo que nadie me veía, se sentó a mi lado y me puso una mano en el hombro. «Yo sé quién eres realmente», me dijo en voz baja. «Mi prima trabajó en una de esas fábricas de las que sacaste a las muchachas. Me contó lo que hacías, cómo las cuidabas. Sé que eres inocente». Esas palabras fueron como agua en el desierto. Poco a poco, Rosa fue contándoles a las demás mi verdadera historia, no la versión distorsionada de los periódicos, sino la realidad de lo que había hecho durante 5 años. Gradualmente, la desconfianza se transformó en respeto y luego, en algo parecido al cariño. Comenzamos a organizarnos dentro de la celda. Yo ayudaba a las que no sabían leer y escribir. Rosa, que tenía una voz hermosa, nos cantaba canciones por las noches para ayudarnos a dormir. Luz, la joven acusada injustamente por su exnovio, tenía habilidades para la costura y reparaba nuestra ropa. Dolores, la mujer mayor, se convirtió en nuestra consejera, la que mediaba cuando había conflictos. Pero la vida en prisión tenía sus propios peligros. Había grupos de mujeres que controlaban ciertos aspectos de la vida carcelaria. Algunas habían establecido un sistema de extorsión donde las nuevas tenían que pagar protección para no ser molestadas. Otras controlaban el acceso a ciertos privilegios, como las llamadas telefónicas o las visitas médicas. Al principio, traté de mantenerme al margen de estas dinámicas, pero pronto me di cuenta de que no podía quedarme callada cuando veía injusticias, incluso dentro de la prisión. Cuando vi que estaban extorsionando a una joven madre que acababa de llegar, no pude contenerme. Me enfrenté a las extorsionadoras, usando la misma determinación que había usado para enfrentar a los proxenetas. «Esta mujer no va a pagar nada», les dije firmemente, «y si tienen algún problema con eso, pueden hablar conmigo». No era una amenaza física, porque yo no era una mujer violenta, pero había algo en mi voz, en mi postura, que las hizo retroceder. Tal vez era la seguridad de quien ha enfrentado peligros mucho mayores, o tal vez era simplemente la fuerza moral de quien sabe que está del lado correcto. Esa confrontación cambió mi estatus dentro de la prisión. Las mujeres comenzaron a acudir a mí cuando tenían problemas, cuando necesitaban mediación, cuando buscaban consejo, sin proponérmelo. Me había convertido en una especie de líder, en una protectora de las más vulnerables. Mientras tanto, fuera de la prisión, el colectivo de mujeres libres estaba creciendo de maneras que yo no podía imaginar. Carmen me contó después que las reuniones habían pasado del sótano de la iglesia a salones más grandes, porque cada semana llegaban más mujeres. No solo llegaban las que yo había ayudado directamente, sino también sus familiares, sus amigas, mujeres que habían oído hablar de mi trabajo y que querían apoyar la causa. El colectivo se organizó en comités. Había un comité legal, encabezado por Patricia Herrera, que se encargaba de todos los aspectos jurídicos del caso. Había un comité de comunicaciones, dirigido por Esperanza, que manejaba las relaciones con los medios y las redes sociales. Había un comité de recaudación de fondos, coordinado por María Elena,
que organizaba eventos para conseguir dinero para mi defensa, y había un comité de investigación, liderado por Carmen, que se dedicaba a recopilar evidencias y testimonios. La investigación que realizó el comité de Carmen fue extraordinaria. Estas mujeres, muchas de las cuales habían sido analfabetas hasta hace pocos años, se convirtieron en detectives. Aprendieron a usar computadoras, a navegar por Internet, a buscar información en archivos públicos. Descubrieron conexiones que ni siquiera los investigadores profesionales habían encontrado. Por ejemplo, fue Carmen quien descubrió que el Coronel Vázquez tenía un hermano que era dueño de varios de los burdeles que yo había estado cerrando. Fue María Elena quien encontró los registros bancarios que mostraban transferencias sospechosas. Fue Esperanza quien logró contactar con periodistas internacionales que estaban dispuestos a cubrir la historia, pero tal vez lo más impresionante fue la red de apoyo que construyeron dentro del sistema penitenciario. Sin que yo lo supiera, habían logrado que varias empleadas de la prisión simpatizaran con mi causa. La cocinera que a veces me daba fruta extra era la tía de una mujer que había pasado por el refugio. La enfermera que me trataba con especial cuidado era amiga de una de las beneficiarias. Incluso algunas guardianas, que habían visto de primera mano mi comportamiento en la prisión, comenzaron a dudar de mi culpabilidad. Esta red de apoyo se extendía más allá de la prisión. Había empleadas domésticas que trabajaban en las casas de funcionarios corruptos y que pasaban información al colectivo. Había secretarias en oficinas gubernamentales que filtraban documentos importantes. Había periodistas que habían decidido investigar por su cuenta la corrupción del sistema. Todo esto lo supe después, cuando fui liberada. En ese momento, dentro de la prisión, solo podía ver los pequeños gestos de solidaridad, la fruta extra, el trato más amable, los suministros médicos que aparecían misteriosamente. No sabía que cada uno de esos gestos era parte de una red más grande, de un movimiento que estaba creciendo día a día. El día de la manifestación silenciosa fue un punto de inflexión no solo para mi caso, sino para todo el país. 500 mujeres paradas en silencio frente a una prisión, con velas encendidas y carteles que pedían justicia, era una imagen poderosa que los medios no podían ignorar. Pero lo que hizo que esa manifestación fuera realmente especial fue su composición. No eran solo las mujeres que yo había ayudado, estaban también sus hijas, sus madres, sus hermanas. Estaban mujeres que nunca me habían conocido pero que se habían enterado de mi historia y habían decidido apoyarme. Estaban estudiantes universitarias, profesionales, amas de casa, trabajadoras. Era un corte transversal de la sociedad femenina del país, unidas por una causa común. Carmen me contó que la organización de esa manifestación fue un desafío logístico enorme. Tenían que coordinar el transporte para mujeres que venían de pueblos lejanos. Tenían que conseguir las velas, los carteles, los permisos. Tenían que asegurarse de que la manifestación fuera pacífica, porque sabían que cualquier incidente podría ser usado en mi contra, pero lo lograron. Y el impacto fue inmediato. Las imágenes de esa manifestación dieron la vuelta al mundo. Organizaciones internacionales de derechos humanos comenzaron a hacer preguntas. Gobiernos extranjeros expresaron su preocupación. La presión sobre el gobierno local se volvió insostenible. Dentro de la prisión, el ambiente cambió completamente después de esa manifestación. Las guardianas me trataban con un respeto que antes no había existido. La directora de la prisión me llamó a su oficina y me dijo que había visto las noticias, que estaba impresionada por el apoyo que tenía. Incluso algunas de las mujeres que antes me veían con desconfianza comenzaron a acercarse a mí para pedirme consejo, pero el verdadero cambio llegó cuando comenzaron las investigaciones internacionales. Delegados de Amnistía Internacional llegaron al país para investigar mi caso. Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidieron acceso a los expedientes.
Periodistas de medios internacionales comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre la corrupción del sistema judicial. El gobierno, que había pensado que podía silenciarme fácilmente, se encontró en el centro de una tormenta mediática internacional. Los funcionarios que antes se sentían intocables comenzaron a sentir el peso de la justicia. Las presiones diplomáticas se intensificaron. El país no podía permitirse ser visto como un lugar donde se perseguía a los defensores de derechos humanos. Fue en ese contexto que se produjo la filtración de la grabación del coronel Vázquez, un periodista de investigación que había estado siguiendo el caso desde el principio. Logró grabar una conversación telefónica entre Vázquez y uno de sus cómplices. En esa grabación, Vázquez admitía haber fabricado las pruebas contra mí y hablaba de la necesidad de eliminar a los testigos que podían confirmar mi inocencia. La grabación fue transmitida en horario estelar por el canal de noticias más importante del país. El impacto fue devastador. La indignación pública fue inmediata y masiva. Miles de personas salieron a las calles exigiendo justicia. No eran solo las mujeres del colectivo, eran ciudadanos comunes que se habían dado cuenta de que si el sistema podía fabricar pruebas contra mí, podía hacerlo contra cualquiera. El gobierno no tuvo más remedio que actuar. Vázquez fue arrestado esa misma noche, junto con otros funcionarios implicados. Se ordenó una investigación completa de mi caso. Los jueces que habían participado en la farsa fueron removidos de sus cargos. Era el comienzo de una limpieza que el país necesitaba desde hacía décadas. 6 meses después de mi encarcelamiento, fui liberada, pero no fue una liberación silenciosa. Cuando salí de la prisión, me esperaba una multitud de mujeres que habían luchado por mi libertad. Había cámaras de televisión, periodistas, representantes de organizaciones internacionales. Pero lo que más me emocionó fue ver a Carmen, María Elena, Esperanza y todas las demás mujeres que habían sido mi fuerza durante esos meses oscuros. Carmen se acercó a mí con lágrimas en los ojos y me abrazó fuertemente. Lo logramos. Isabella, me susurró al oído, lo logramos juntas. En ese momento entendí que ya no era la misma mujer que había entrado a la prisión. Había visto de primera mano el poder de la unión, la fuerza que pueden tener las víctimas cuando se convierten en protagonistas de su propia historia. El refugio había seguido funcionando durante mi ausencia, dirigido por un comité de las propias beneficiarias. Carmen se había convertido en coordinadora general. María Elena dirigía los talleres de capacitación. Esperanza manejaba las relaciones con otras organizaciones. Lo que había comenzado como un acto de caridad se había transformado en un movimiento de emancipación. Decidí quedarme en el país, pero mi rol cambió completamente. Ya no era la misionera extranjera que venía a salvar a las mujeres locales. Ahora era una aliada en un movimiento liderado por las propias mujeres que habían encontrado su voz y su poder. Trabajaba junto a Carmen, María Elena, Esperanza y cientos de otras mujeres en la construcción de una sociedad más justa. El refugio se transformó en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Se convirtió en una escuela de liderazgo donde las mujeres que llegaban buscando protección encontraban no solo seguridad, sino también herramientas para transformar sus vidas y las de otras. Aprendían no solo oficios, sino también sus derechos. No solo sanaban sus heridas, sino que desarrollaban la fuerza para ayudar a otras a sanar. Esta transformación no fue fácil ni inmediata. Hubo resistencias, tanto internas como externas. Algunas de las mujeres que llegaban al refugio tenían dificultades para adaptarse a este nuevo modelo donde ellas mismas tenían que tomar responsabilidades y liderar procesos. Estaban acostumbradas a ser receptoras pasivas de ayuda, no protagonistas, activas de su propia liberación. Pero poco a poco, con paciencia y dedicación, logramos crear un ambiente donde cada mujer podía descubrir su propio poder. Implementamos un sistema de mentoría donde las mujeres que habían estado más tiempo en el refugio ayudaban a las recién llegadas. Creamos talleres de autoestima, de liderazgo,
de derechos humanos. Establecimos cooperativas de trabajo donde las mujeres podían generar sus propios ingresos. El impacto de este trabajo se extendió mucho más allá de las paredes del refugio. Las mujeres que pasaban por nuestros programas se convertían en agentes de cambio en sus propias comunidades. Regresaban a sus pueblos con nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nueva confianza. Organizaban grupos de mujeres, creaban cooperativas, luchaban contra la violencia doméstica, promovían la educación de las niñas. Un año después de mi liberación, recibí una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre trata de personas en Ginebra. Era una oportunidad única para contar mi historia ante representantes de gobiernos de todo el mundo, pero decidí declinar y proponer en mi lugar a Carmen, quien para entonces había terminado sus estudios secundarios y comenzado una carrera en trabajo social. Mi historia, le dije a Carmen, es importante, pero tu historia, la de María Elena, la de Esperanza, la de todas ustedes, es la que realmente necesita ser contada. Ustedes son la prueba viviente de que la solidaridad puede mover montañas y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Carmen aceptó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Pasamos semanas preparando su presentación, practicando su discurso, anticipando las preguntas que podrían hacerle, pero sabía que ella tenía algo que yo nunca podría tener: la autenticidad de quien ha vivido la transformación en carne propia. La conferencia fue un éxito rotundo. Carmen habló con la elocuencia de quien ha encontrado su voz después de años de silencio. Su testimonio, traducido a varios idiomas, se convirtió en un ejemplo para organizaciones de todo el mundo. Habló de cómo había pasado de ser una víctima silenciosa a ser una líder, de cómo había aprendido que la educación era su arma más poderosa, de cómo había descubierto que la solidaridad entre mujeres podía cambiar el mundo. El modelo del colectivo comenzó a replicarse en otros países. Organizaciones de Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, comenzaron a implementar programas similares, siempre con el mismo principio: las propias mujeres como protagonistas de su liberación. No se trataba de que alguien viniera de afuera a salvarlas, sino de que ellas mismas encontraran su poder y lo usaran para transformar sus realidades. Los años pasaron y el impacto del trabajo se multiplicó exponencialmente. Las hijas de las mujeres rescatadas crecieron en un ambiente completamente diferente al de sus madres. Sabían que tenían derechos, que la educación era valorada, que el liderazgo femenino era natural y necesario. Muchas de ellas se convirtieron en abogadas, médicas, maestras, empresarias, políticas. Llevaban consigo la historia de sus madres y la determinación férrea de que ninguna mujer más pasara por lo que ellas habían vivido. El refugio original se convirtió en una universidad popular donde se impartían no solo carreras técnicas, sino también formación en liderazgo, derechos humanos y organización social. Estudiantes de todo el continente llegaban a aprender del modelo que había surgido de la crisis. Investigadores de universidades prestigiosas venían a estudiar el fenómeno del colectivo, tratando de entender cómo un grupo de mujeres marginadas había logrado crear un movimiento tan poderoso. Ahora, con canas plateadas que reflejan años de lucha y sabiduría acumulada, suelo sentarme en el jardín del refugio por las tardes. Es mi momento de reflexión, mi espacio de paz. Veo a las nuevas generaciones de mujeres que llegan, ya no como víctimas silenciosas, sino como guerreras en formación. El ciclo se había completado, las salvadas se habían convertido en salvadoras. Una tarde, mientras observaba una clase de alfabetización dirigida por una joven que había sido rescatada de un burdel 5 años antes, reflexioné sobre el poder de las promesas cumplidas. Había prometido ayudar a esas mujeres, pero fueron ellas quienes me salvaron cuando más lo necesitaba. Habían demostrado que la solidaridad es la fuerza más poderosa del universo, capaz de derribar muros de corrupción y de encender la llama de la esperanza en los lugares más oscuros.
Mi crimen fue la solidaridad, y mi condena, la prueba irrefutable de que la verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuántos obstáculos pongan en su camino. Y en esa verdad, encontré mi verdadera libertad y un propósito que trascendía cualquier celda, cualquier injusticia, cualquier intento de silenciarme. Escribo estas líneas para que sepas que mi historia es un eco de la suya, un recordatorio eterno de que la injusticia puede ser un catalizador para la transformación, y que el poder colectivo de las mujeres es una fuerza imparable que puede cambiar el mundo. Y así, la misionera que fue silenciada por la injusticia, encontró su voz, no para gritar venganza, sino para susurrar esperanza a aquellos que, como ella, buscan la verdad en un mundo lleno de sombras. Mi legado no será el de una mujer que fue víctima, sino el de una mujer que se levantó, que luchó y que, a través de su propia experiencia, iluminó el camino para otros. Si has llegado hasta aquí, te pido que recuerdes mi historia, que sepas que en algún lugar del mundo hay mujeres que siguen luchando, que siguen creyendo en la justicia, que siguen sembrando semillas de esperanza en terrenos áridos, y que mi historia inspire a muchos a nunca perder la fe en la verdad y en la capacidad infinita de redención del espíritu humano. En esa luz, encontré mi verdadera paz, y espero que tú también encuentres la tuya, que uses tu voz para defender a los indefensos, que nunca permitas que la injusticia tenga la última palabra, porque al final, lo que realmente importa no es lo que nos hacen, sino lo que hacemos con lo que nos hacen, y nosotras elegimos hacer de nuestro dolor una fuerza transformadora, de nuestra injusticia una causa justa, de nuestra historia una inspiración para las generaciones futuras.